soy Seba, papá de Lucía, futbolero acérrimo. Esta es parte de mi historia y quiero retornarme al año 98, jugando ahí en Colo-Colo con don Pedro Zamorano, con grandes entrenadores como el Vichy Bori, Hugo Rubio, Lizardo Garrido, donde 2 años después de esa foto nos fuimos a cadete un grupito a jugar, a probarnos. Y en esa oportunidad, cuando llegamos a este gran equipo, estos jugadores que venían de la escuela, tuve una experiencia que recuerdo hasta el día de hoy. Estaba en el tercer día de entrenamiento, ya había terminado, me estaba duchando, y en esa oportunidad, que estaba solo, se acercan 6 personas de este equipo y se paran las 6 personas y empiezan a literalmente hacer pipí encima mío. Estaban marcando territorio. Una experiencia para un niño de 12 años en sexto básico que no entendía muy bien qué significaba o bastante traumática. Y que muchos años después, trabajando territorialmente, pude sacar grandes aprendizajes de lo que había acontecido en ese lugar, que ya se los voy a contar. Mi historia parte en esta región, en el año 2011, en la comuna de Galvarino, trabajando en un programa de la Fundación Mustakis que se llama Artesanía con Sentido, que era cómo las mujeres pueden contar una historia a través de sus productos. En esa oportunidad utilicé una herramienta que se llama el modelo de negocios Canvas, adaptada a una realidad local. Y empezaba a ver que tenía grandes resultados, etcétera. Y cuando se me ocurrió, dije, bueno, voy a escribir a quien escribió esta herramienta para decirle que su libro tiene una beta social que no está aprovechando. Él me responde, me invita a contar mi historia en su blog y en eso me contestan unos ingleses que tienen un orfanato en Kenia, que por qué no me voy a Kenia a generar trabajo con ellos. Cuento corto, me voy a Kenia, pero les quiero contar una historia que me marcó hasta el día de hoy en esa aventura. Una de las dinámicas que nosotros teníamos o estábamos haciendo es la dinámica del celular, donde teníamos que personificar a distintos personajes y a mí me tocó un niño que le hacían bullying en la escuela, donde el celular que este grupo, el que ustedes ven ahí en la imagen, tenía que diseñar para que ojalá pudiera ser querido, poder ser popular o que pudiera ser aceptado gracias a ese producto. Me hacían preguntas, se van a diseñar y después me lo tenían que presentar. Cuando me presentan el teléfono, el que me hicieron fue ese que ustedes ven ahí de un corazón. Ese teléfono con un corazón. Y que sale ahí Nakupena, que en Swahili significa te quiero. Mi primera reacción fue, si antes me hacían bullying, ahora van a hacer 3 veces más bullying por ese teléfono. Y cuando les digo eso, me miraban y decían, pero no entiendo. Tú estás diciendo que te quieran, que también reciprocidad. En nuestra cultura, en Nakur, la reciprocidad es muy importante. Y fue como, realmente soy un analfabeto cultural. Yo con mis vivencias, con lo que yo venía, les di una opinión sin entender el contexto en el cual estaba inmerso. Y realmente me sentí un tonto al momento de opinar eso. Y eso es algo que todavía pasa muchísimo, sobre todo en esta región. Y ahí entendí que el desarrollo no es un concepto homogéneo. El desarrollo es un concepto heterogéneo que depende de cada territorio. Que cada comunidad tiene que ser protagonista de su propio desarrollo y elegir también hacia dónde tienen que ir. Y por eso yo fundé una organización que se llama Balún Latam, que está inserta en distintos territorios, pero sobre todo en la ruralidad. Y cuando uno trabaja en la ruralidad, hay cosas que se repiten. Y esas cosas que se repiten son, uno, como en estos 4 proyectos, de Karina, Anaí, Venancio y Rebeca, de distintas regiones de nuestro país, donde están las trampas de pobreza en la ruralidad. Esas trampas de pobreza es que por la situación estructural donde están inmersos, no pueden avanzar. Por ejemplo, si no tengo alcantarillado, no puedo tener mi resolución sanitaria. Sin resolución sanitaria no puedo formalizar mi negocio. Sin formalizar no puedo sacar una cuenta corriente. Y así, trampas de pobreza, no porque no quieran moverse, sino por la condición estructural. O muchas veces también pasa que no hay Estado. Hay ausencia del Estado en muchos de estos lugares, porque vive poca gente, porque está muy lejos. Hay otras instituciones, por ejemplo, empresas que hacen el rol del Estado en algunos de estos lugares. O otros, como el narco, que también pasa en ciertos lugares de la ruralidad. Sin importar cuál sea la situación, que en otras está más o menos igual, podemos decir que las acciones colectivas son extremadamente necesarias. El actuar en comunidad es extremadamente necesario para poder hacer distintos cambios en esos territorios. Pero como dice el filósofo ruso Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, él habla que estamos hoy día con un fin al colectivo. Somos seres completamente atomizados, donde queremos ser
completamente únicos. Yo me compro esta zapatilla y esta zapatilla es la que nadie más tiene. O yo llegué a ese lugar y esta foto nadie más la sacó. Y tratamos a separarnos y no volvemos a ese conectivo, algo que realmente nos una. Entonces ahí fue, ¿cómo podemos hacer y regenerar socialmente a los distintos territorios? Y ahí, dentro de mi experiencia, he visto 4 formas de poder aportar a eso. Y la primera, uno es el deporte. El deporte, en mi caso, como palife de la comunidad Lonco Calbuñir en Victoria, jugando durante muchos años, me ha permitido vincularme en territorio de una manera que quizás jamás lo hubiera podido hacer. Lo mismo sucede con el fútbol. Otra forma es el trabajo a través junto con los niños. Los niños, he visto posiciones completamente distintas que por los niños están dispuestos a ceder. El otro es el arte y la música, que te lleva a una dimensión que es completamente distinta. Y cuarto, y en la que yo me he especializado, es el desarrollo de proyectos locales. Que justamente, si uno ve en los distintos hogares de la ruralidad, siempre hay más de una fuente de ingreso, por más que alguien tenga un trabajo estable. ¿Por qué? Porque la mayoría de la economía es estacional. Entonces, justamente como desde Balún ideamos un modelo que permite apoyar eso, convocamos desde lo individual, pero todo se trabaja en espacios colectivos, donde yo puedo desarrollar mi idea, pero también tengo que aportar a la de mi vecino. Y eso va regenerando socialmente el territorio, pero también generando este capital social. ¿Se acuerdan la historia que les dije de cadete? Bueno, yo ahí lo comprendí. Nosotros llegamos, ese grupo de jugadores de la escuela Colo-Colo a cadete, a contratemporada, ya había partido la temporada. El entrenador no había pedido refuerzo, o sea, lo habían dado los dirigentes. O sea, completamente de la tiranía del experto. No entendíamos ni los tiempos ni las dinámicas locales. Una buena solución, que eran buenos jugadores que llegaban a aportar a este equipo, finalmente los que estaban ahí nos veían completamente como una amenaza. Que muchas veces pasa eso. Pueden ser con la mejor de las intenciones ciertas soluciones, pero como no se hicieron de la forma correcta, se toma como una amenaza. Parte de todos esos aprendizajes están impregnados en esta forma de trabajo. Entonces, trabajar con personas es muy complejo. Armar un colectivo o hacer comunidad es también un desafío más grande, pero justamente la tercera etapa es la que hoy día me tiene más ahí movido, que es salir de lo anecdótico, de formamos tantos proyectos, hicimos tantas cosas, sino cambiar la estructura, meterte en el ámbito sistémico, porque si no, va a depender siempre de un ente externo que muchas veces esté apoyando. Y ese cambio, justamente, lo que busca, o te encuentras porque tienes que hablar con universidades, académicos, políticos, municipios, gobiernos, empresas, y aparece las diferencias, las trincheras, el ego, y ahí uno puede ver, como en este caso, gracias a llegar a distintos lugares, que me ha pasado, por ejemplo, en tener que dialogar con grupos más radicales y poner la posición que hay que dialogar, sobre todo con los que piensan distinto, y donde parlamentarios, por ejemplo, de esta región dicen que opinaban completamente distinto en esa posición. O por otro lado, grupos activistas que por estar trabajando o vincularse con una empresa te dicen que eres, en este caso, un vendido. Justamente, y tienen razón de sus posiciones, pero si no hacemos puente y no salimos de esa trinchera, nunca vamos a mover el cerco, o por lo menos a mí nunca me ha resultado. Porque yo también era desde esa posición, también apuntaba con el dedo mucho tiempo que esta empresa tal cual, esta persona sacó esta foto, hizo tal cosa, y personalmente nunca me funcionó poder hacer un cambio más estructural desde esa posición, pero sí dándole espacio al diálogo, dándole espacio a poder dejar aparecer esa posición que es distinta y desde ahí buscar esos puntos comunes. Porque el diálogo no es estar de acuerdo, el diálogo es netamente dar la posibilidad a que lo nuevo en este caso emerja y desde ahí empezar a construir. Y realmente esa frase que parece muy cliché, que el diálogo es para valientes, realmente que sí lo es. Y quiero un ejemplo, un Peñi, gran amigo, me decía, yo he conseguido muchas más cosas a través de la lucha que dialogando. Y me decía, ¿por qué? Porque siempre en el diálogo los compromisos no se cumplen, yo me desacredito completamente con mi comunidad y no se ve ningún avance. En cambio, a través de la lucha, más allá que no consigamos el resultado, más o menos mi gente ve que yo estoy haciendo algo. Y por eso, por ejemplo, nos tomamos un camino y tratamos de hacer ese cambio. Le dije, hagámoslo, intentémoslo hacerlo de una manera distinta. Y hagamos un proceso de diálogo con la comunidad, con todos los actores para poder avanzar. Bueno, hace 2 años se lograron hacer caminos en la comuna de Ercilla, donde hace más de 10 años esto no pasaba. Entonces volvemos a tener la esperanza en no la finalidad, sino el proceso. Y que el proceso del diálogo nos lleve a cosas que quizás antes no habíamos imaginado. Justamente
la mayor salvaguarda a cualquier trabajo local y territorial es la comunidad. Es la gente que se va a ver afectada por una decisión, tiene que formar parte del proceso de creación de esa decisión. Y si nosotros hacemos participar a la gente, eso te da pertinencia. Y si tú tienes participación y pertinencia, te da la permanencia. Entonces es tan importante, parece simple, pero tan complejo a la vez. Y justamente lo que quiero reflejar con este ejemplo, con estas gallinas y con estos huevitos que me acompañan, es que imaginemos este huevo. Este huevo, si la fuerza viene desde afuera, ¿qué es lo que pasa? Muerte. O sea, podemos hacer un huevo frito. Pero si la fuerza, imagínense, viene desde adentro de este huevo, ¿qué es lo que pasa? Sale un pollito. Y eso es vida. Y por eso el trabajo tiene que ser desde abajo también hacia arriba, no desde la tiranía del experto. Y por eso, para mí, como definición, es que la innovación social ocurre cuando las relaciones sociales cambian. Muchas gracias.